Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. El último programa de la semana. Se acaba la semana, ¿verdad? Una semana accidentada políticamente, muy movida en todas... Y muy activa en política porque y judicialmente. Judicialmente se acaban los plazos. Ya el domingo deben conocerse el resultado de las encuestas que el sector Danilo ha estado haciendo para escoger lo que se entiende del fin del presidente. Sí. Yo no sé para qué, porque eso el gobierno debe centrarse en gobernar. Uno esperaba eso y que... Tú sabes que don Juan luchó muchísimo por poner fin a los faccionalismos personales en los partidos. Ahora tú oyes a amigo Eury Cabral y a otros hablando de la fortaleza del danilismo, o sea, rindiéndole culto a las facciones personalistas. Claro, la fortaleza del danilismo porque es el que está en el poder. Sí. Por cierto, me recordaste porque yo le mandé al director anoche una de esas expos que están en las redes mandando como parte de la guerra de información que tienen los distintos partidos. Y me mandaron una donde está Reinaldo en el seno del comité político, donde está una especie de apología al presidente Leonel Fernández, que en ese momento era el que estaba en el poder. Era el que firmaba los decretos y podía dar los sobrecitos. Y entonces tenía el respaldo. Notables pasiones de la fidelidad de partidarios. El respaldo de arriba a abajo del comité político en ese momento. Danilo quizás tenía unos 6 que lo apoyaban solamente. Ahora los papeles están invertidos porque el que está en el poder es Danilo. Y bueno, pero era una apología de Reinaldo a Leonel y ahí él recordaba cuando el profesor Juan Bosch lo definió como una minita de oro. Y entonces dice que incluso él enmendaba la plana al profesor, incluso le decía que no, que lo que pasa es que era un diamante que estaba sin pulir, pero que, oye, entonces, ¿cuántas cosas? Y tú te pones a ver lo que dijo Felucho también, y nosotros lo bendecimos, presidente, y todas esas cosas. Oye, pero cuánto alabardero, no quiero decir el término que ellos se merecen. Una legisladora de la línea noroeste hablaba que había que matarla por Leonel. Ahora dice horrores de Leonel y no le ve cualidades, no es político. Y bueno, pusieron inclusive ahí, director, yo quiero que me pongas, porque para salirnos ya de la política y meternos en cosas ya, que aunque preocupantes también como la política, el tema ambiental, en sentido general y degradación de los recursos naturales, pero se sale uno un poco de los avatares políticos partidarios, donde hay tantas irresponsabilidades, tantas ingratitudes, tantas cosas que dan ganas de llorar muchas veces. Está más degradado que los problemas ambientales. Claro, eso está prostituido. Digo, no los problemas ambientales, el ambiente político partidario. Partidario, eso está prostituido. Hoy inclusive pararon una gente por allá, un médico está denunciando, apellido Toribio, por Atillo Palma, denunciando que iban en unos 6 vehículos, los pararon. Dicen que en busca de un objetivo, no entran en detalle, no se sabe qué objetivo era. Pero el médico denuncia que le dijeron que estaban haciendo unos chequeos por órdenes de Gonzalo Castillo. Entonces eso debe ser aclarado. El ministro de las Fuerzas Armadas dice que el comité son políticos que no tienen... Ahí están las imágenes, Luis. No es las imágenes lo que yo quiero. ¿Tiene sonido? Bueno, pues... Pero yo quiero ponerlo como desde el principio, porque yo quiero oír toda la babosería que se dice ahí. El comité político reconoce y valora en el compañero Leonel Fernández Reina su capacidad, destreza y liderazgo por los resultados alcanzados en la conducción del partido y del Estado Dominicano desde su elección como presidente de la República y de esta organización. Firmados Reinaldo Pared Pérez, secretario general, Danilo Medina Sánchez, Carlos Amarante Baret, Radamés Camacho, José Ramón Fadul, Francisco Javier García, Félix Jiménez, Temístocles Montaz, Julio César Valentín, Manuel Ramón Ventura Camejo y maestro fundador de esta organización gloriosa que es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuánta razón tuviste cuando dijiste en vida que Leonel era una mina de oro? Y yo le agrego que en ese momento era un diamante sin pulir y que ahora es un bello diamante
bien pulido, bien acabado, bien terminado. Ese es para el país y para el PLD, Leonel Fernández Reina. Él puede hacerse un expo publicitario hablando de ese diamante pulido y terminado. Yo quise poner eso porque realmente, fíjate, todos los que están renegando de Leonel ahora, todos eran los que suscribían, todos los que... Vamos a poner eso y vamos a ponerle varios momentos de la historia. No, yo lo voy a pasar todos los días, eso, gratis, lo voy a pasar todos los días para recordar, no es para promover a Leonel, sino para recordar las ingratitudes de los otros, porque es una barbaridad. O sea, tú decir eso, pero entonces ahora, pero porque aquella vez Leonel estaba en el poder. Tú recuerdas que los legisladores fueron, firme presidente, díganos el rumbo, por dónde nos vamos, lo que usted diga. Los legisladores, digo, los de aquella vez cuando Leonel era presidente. Ahora al contrario, le dijeron, diga presidente, es para adelante que vamos, pero con la reelección. Los mismos legisladores. O sea, realmente ese es el tipo de material que tenemos, de materia prima que la política tiene en nuestro país. Tú sabes que Miranda, que es el único latinoamericano cuyo nombre está inscrito en el Arco de Triunfo en Francia, porque luchó en Francia, luchó en los Estados Unidos y luchó por varios países, la libertad de varios países latinoamericanos, y fue entregado por patriotas latinoamericanos a sus enemigos. Cuando lo agarraron preso para entregarlo, Miranda dijo unas palabras que han perseguido a toda América Latina. Bochinche, bochinche. Esta gente solamente sirve para hacer bochinches. Claro. Y a Camaño, ¿quiénes fueron los que lo fusilaron? ¿Quiénes fueron los que lo entregaron? Sí. O sea, y tú te pones a ver. Y en sentido general, el material que tenemos en la política, a grosso modo, realmente deja mucho que desear. Los comportamientos. Y por eso, mientras más lejos uno puede mantenerse de esas cosas. Pero tampoco se puede ser indiferente, porque si no se cuelan, los más sinvergüenzas son los que se cuelan. Así es. Entonces, ese es el gran problema. No, porque entonces después estás criticando que no, que estos gobiernos no sirven. Digo, pero por indiferencia, por comisión o por omisión, por una de las dos cosas, usted es culpable. Entonces, por lo menos ahí hay que dar un paso al frente con el voto, que es la única vez que el ciudadano lo toman en cuenta. Votar es un ejercicio que debe ser robustecido y masivamente la población debe votar para ejercer ya sea una censura o para apoyar a quien se entiende que encarna alguna en el caso de los danilistas, vote por quien le dé la gana, porque en definitiva ellos son un grupo y se entienden. Ahora, cuando venga entonces la otra, ponga las cosas más o menos en una balance, por lo menos váyase por el lado de lo menos malo, lo que se supone lo menos malo. Sí. A propósito de votar, Luis, este domingo la Junta va a organizar un simulacro. No sé cómo está diseñado, si la gente debemos acudir a los diferentes colegios a apoyar este simulacro, que es un ejercicio para afrontar. ¿No se supone que ellos tendrán gente escogida ya, un determinado porcentaje que va con los que van? En eso la comunicación de la Junta ha sido poco explícita y está fallando, porque es un proceso importante, ya que se va a usar un sistema totalmente novedoso e inédito en la vida del país. Bueno, no hablamos de César Peralta en el día de hoy. Que siguen buscando. Que lo siguen buscando y no lo encuentran. Aunque encontraron a todos los chiquitos, los que estaban en el expediente. No, pero sabes que uno se entera de cosas interesantes. César Peralta supuestamente tiene una flotilla de vehículos de lujo. Ni siquiera una goma de su vehículo pudo ser requisado. Parece que le dieron tiempo a guardarlo. También que no lo han requisado ninguno. Bueno, de todas maneras, que se cumplan los procedimientos, porque en el caso, aquí siempre se acostumbra a coger piedra para los más chiquitos. No agarraron a César, entonces agarraron a la mujer. La esposa estaba, se supone, en un apartamento donde lo habían allanado 2 veces. Y se supone que ella estaba ahí, pues estaba con sus hijos. La apartaron de sus hijos, tiene 2 hijas. 7 días, ¿no? 2 más pequeñas, pero tiene dos más. Pues ya tiene 4, tiene 4. 2 pequeñitas. Y entonces se la llevaron como parte de un aparataje, entiende uno, porque para agarrar a una mujer indefensa,
¿Para qué hay que buscar tanto armamento y tantas cosas y esa aparataje y llevársela con las manos atrás, esposada atrás? Una mujer cuyos niños la necesitan, porque agarren al cabeza principal y en lo que se investigue el caso, y primero chequen bien a ver qué grado de responsabilidades tiene esa persona, pero no llevársela. Tiene 7 días ya, tengo entendido, que tiene detenida. Hoy le iban a conocer medidas. Hoy deben conocerle a ella y otras 3 personas más. Realmente se supone que el librito dice que a las 48 horas tiene que o someterla a la justicia o ponerle en libertad. Entonces ella ni una cosa ni la otra. Entonces... Y viceversa. Y no todo lo contrario. Pero el asunto es que, por Dios, que se cumplan los procedimientos. Y comencemos, no por la rabiza, sino vamos al tronco. Pero por algo será que César ha dicho... Estoy hablando de César como que somos... ¿Cómo que sí? Porque ahora nadie lo conoce. No, y esa es otra. Entonces tú y yo, que nunca lo hemos visto, Exacto. Estamos hablando con la mayor normalidad de él. Que él quiere entregarse, pero a las autoridades norteamericanas. norteamericanas. Por algo será, ¿verdad? Sí, sí. A lo mejor algunos secretos que a alguna gente no le conviene que se enteren. Sí. Y él le conviene mejor... Él no quiere que se cargue un rayo... Que se cae una pared de la celda y lo mate por accidente. Él no quiere ningún accidente. Bueno, mira, vamos a hacer la primera pausa para encajar la distribución del tiempo. Y venimos ya de allá para acá con Luis Carvajal, preocupado, como yo siempre digo, por estos problemas medioambientales, por la degradación, por la escasez de agua, la sequía. Yo no sé, se habla de que las guerras del futuro deben ser por el agua, la gente peleando por el agua. Hay muchos que se han matado ya, no hay que esperar muy lejos, ahora por el agua. Luis, hay algunos documentales que yo he visto que realmente me ponen los pelos de punta. Y tú sabes que Luis, que vino acompañado de un yerno que sabe mucho de la Amazonía y se ha negado a compartir con nosotros su conocimiento. Él dijo que él no vino preparado para salir en cámara. A mí me impresiona... y me alarma que el pulmón del mundo, que es la Amazonía, un lugar que yo he visto solamente desde cerca, así, y desde el aire, que es impresionante, sufra daños que son irreparables. Impresionante debe ser el fuego. Que todavía está activo. Bien. Pero vámonos a la pausa, regresamos de inmediato para hablar de cosas buenas o cosas que se pueden poner peor si no le ponemos atención. Bien. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, la bienvenida formal a Luis Carvajal, ecologista y no patológico, como diría Hipólito. Ni terrorista ecológico. Ni terrorista ecológico, ni nada por el estilo. Un preocupado por esa problemática nacional y un académico que no se le está poniendo la atención y no se están cogiendo con la seriedad que el caso amerita. Tenemos una sequía, unas lluvias, unos nortecitos que han caído especialmente aquí en la capital y la gente cree que está lloviendo. Oía el día pasado unos cuantos amigos que no saben de eso.
No, y ha estado lloviendo en la capital, como que la agüita que cae aquí va a coger para el acueducto, para allá arriba. Pero, Oye, y oí al arquitecto Montá muy preocupado por la sequía esa, aunque Orgo Santana dice que no, que el agua que está bien la presa. No, está bien la presa, no, que está a niveles todavía que puede aguantar un tiempo, pero que se necesita que llueva. Así es. Hace falta que llueva. Si no, vamos a tener problemas. Hay una sequía tremenda, y no solamente en la línea por allá, por donde las vacas se han estado muriendo, sino en muchos otros puntos del país. Entonces venía una tormenta por ahí. Yo no me asusto cuando se habla de que viene tormenta, porque a diferencia de Bahamas, por ejemplo, que veo todos los techos despoblados de las casas, aquí hay muchas, ya la mayoría de las casas son de cemento, en sentido general, excepto algunos ranchitos en el campo, pero en sentido general, ya no, las casas no están techadas más bien de cana ni de zinc. Ni de zinc. Entonces, las tormentas no provocan esos daños de otros tiempos, donde era tierra arrasada. Mira, en Bahamas hay mucha, en Carolina, en esa zona por ahí, en Estados Unidos, en la parte norte y parte este. Bueno, ahí dejó muchas casas destechadas, pero es que esas casas son No, son de un modelo porque esa gente no estaban preparados para colocarse en la ruta de los huracanes, porque era raro que los huracanes fueran por ahí. No sé si Carvajal nos puede decir cómo el de hielo, el calentamiento global está afectando esas situaciones. ¿Qué tiene esto que ver con el calentamiento? Sí, pero yo voy a empezar con una protesta contra ustedes dos. No me defiendan, nosotros queremos ser para los depredadores un temor ambiental. Sí. Claro, porque yo creo que el terrorismo es utilizar el poder para meter miedo, y a nivel mundial el poder está asustando. Primero, el poder ha tenido políticas de tal magnitud que, por ejemplo, para expandir las fronteras agrícolas no está importando devastar la Amazonía o la Siberia. Que se dice que en el caso del incendio reciente fue para ampliar las zonas de explotación ganaderas. Mira, hubo un dato que me dieron mis amigos brasileños, que a mí me sorprendió, de que hubo un día del incendio, que hubo una convocatoria por las redes y un anuncio para iniciar los incendios. O sea, vamos a incendiar, vamos a quemar. Sí, porque eso está respondiendo a una visión. Pero eso es criminal. Claro, el problema no son los incendios. De hecho, se dice que Bolsonaro se lo había prometido. Claro, ahí es que voy. El problema es que ellos están en el marco de una política y de una visión que desdeña la preocupación ambiental, que ve el incendio, el que ocurre de manera casual, como una oportunidad, y el que ocurre provocado como una reivindicación de un territorio. El problema es que el incendio sirve para tener una relación política con las comunidades indígenas y sirve también para ofrecerle nuevos espacios a las inversiones de las grandes compañías agrícolas, fundamentalmente a las grandes compañías que están desarrollando transgénicos en los grandes llanos de América Latina. El gran problema ocurre que tú tienes un presidente que aprovecha cualquier circunstancia para atacar cualquier sector, cualquier fuerza, cualquier visión que no entre en el marco de lo que son los intereses que él representa. Porque los incendios ocurren en un país que está siendo dirigido por una persona que dice que no cree en el cambio climático, apoyado por fuerzas que niegan la teoría de la evolución, que creen que hablar de derechos humanos constituye una aberración y un atraso, que es capaz de aplaudir a Pinochet y reivindicar el hecho de que él haya perseguido a una persona que él mismo felicitó a los torturadores de Dilma. O sea, cuando te ocurre bajo ese contexto, tú te das cuenta que los incendios son un elemento marginal dentro del gran problema de la Amazonía. El gran problema de la Amazonía es Bolsonaro, pero no Bolsonaro la figura, sino el conjunto de fuerzas que han hecho posible que una persona como esta esté presente. Y por eso no quería ser defendido, porque Bolsonaro es una forma casi caricaturesca, es una forma extrema
que pero de caricatura grotesca. Sí, es una caricatura grotesca, pero una caricatura llevada por centros de opinión y de idea, de gente muy inteligente que utiliza la aparente estupidez de figuras como esta para empujar políticas que le permiten avanzar. Porque ¿qué ha pasado con Bolsonaro? Bueno, me estoy saliendo del tema ambiental, pero ¿qué ha pasado? Un atraso en las políticas ambiental, sociales. aunque no sí, toque. Un atraso en las políticas sociales. ¿Qué ha pasado? Una pérdida de derechos de la ciudadanía. Que él vino atacando las pensiones, y al atacar las pensiones está protegiendo el gran capital que puede esquilmar más a la clase trabajadora por mayor cantidad de tiempo. Pero esa misma visión de explotación humana es la que existe de explotación de la naturaleza, porque hay una unidad. Entonces en Dominicana tenemos nuestros Bolsonaros. Cuando una persona ve a quienes están preocupados por la defensa del agua y los llama terroristas, para mí lo que me aterroriza, y yo creo que el verdadero terrorismo es que una persona sea capaz de eliminar de la vegetación en el bosque nublado, que es la que te va a producir los ríos, cuando todas las predicciones nos colocan en la situación que tenemos. A mí me resulta terrorífico que cuando entra el periodo de lluvia, sin analizar la situación climática del todo, una persona y una serie de bocinas detrás hayan pasado a anunciar no solamente el fin de la sequía, sino a relacionar el fin de la sequía con la eficiencia política. Por eso es que es tan importante querer decir que la situación que tenemos no es grave. El agua le salió huyendo a la mentira. Sí, y de repente, ¿por qué? Porque sabían que si pasaba una tormenta, que en este momento cualquier gran vaguada puede saturar, se apresuraron a anunciar lo que venía a ocurrir. Y la naturaleza terca le dijo no. Pronosticaron un agua, unas lluvias que finalmente salieron huyendo. Pero aquí en este programa, cuando ustedes me invitaron, le dije, no ha terminado la sequía. La sequía es un componente mucho más complejo. Y además de la sequía meteorológica, tenemos la sequía hidrológica, pero tenemos también la sequía política. Y el gran problema nuestro es esa sequía política, donde no están cayendo el conjunto de decisiones que hagan posible que el agua se mantenga. Óyeme, entre un momento y otro, entrando la sequía, te desprotegen el Parque Manolo Tavares, el agua de la región noroeste, es el agua del acueducto del noroeste y de la presa de Monción, es el nacimiento de ríos tan importantes como el río Mao, como el río Ámina, como el río Guayubín, como el Linaje. Ríos que están lastimados severamente. No, en una zona que está viviendo una crisis terrible. Los daños que se han hecho en la zona de Bayo Nuevo, en las zonas de nacimiento de un paquete de ríos que le surten al parte de Villa Altagracia, al parte del Cibao, al sur, a la capital. También han hecho eso allá en el norte también. Lo del Parque Manolo Tavares es peor que lo de Valle Nuevo, porque fue la eliminación del parque. Sí. Porque una persona que lo que está haciendo es gastando ingentes cantidades de recursos para promover igual primero la reelección y ahora... ¿Estamos hablando del ministro del Medio Ambiente? No, estoy hablando del senador de Santiago Rodríguez, de Antonio Cruz, que... tiene la inversión en el mejor aserradero de la zona, tiene planes de manejo dentro de lo que anteriormente era el Parque Manolo Tavares Justo, y desde luego entraban en colisión con la ley, siguen entrando en colisión con la ley, porque es un bosque espontáneo en terreno público. Y es muy fácil tú enriquecerte maroteando el bosque público porque no tiene ningún costo. No se trata de plantaciones. Oye, entonces ahí no hay, ahí los controles, normativas, no existen. No, ahí no existen normativas. Y tenemos tres fenómenos. Tenemos la expansión de la frontera ganadera, la política forestal y las concesiones mineras en la zona, también al interior de las áreas protegidas, en una zona productora de agua. Pero el Parque Manolo es solo la manifestación de una política, porque ¿qué ocurre? Que en República Dominicana nosotros estamos obligados a recuperar el bosque de galería, y tú estás hablando de enormes inversiones en reforestación, y yo no he ido un solo del bosque de galería. El bosque ribereño, el que sigue al lado de los ríos, es el bosque que te protege de las inundaciones, es el que te evita la erosión, pero ese es el que además te garantiza que el banco del río mantenga su estabilidad. Desempeña además una función primaria en la distribución lineal de la biodiversidad,
y en las funciones ecológicas que desarrolla el río, por ejemplo, en los remansos donde libera su energía, que evita los grandes procesos de inundación. Nosotros hemos mantenido el desmadre del río con la extracción de agregado, con un problema, y es que bueno que ustedes me hayan invitado en estos días, porque estamos en periodo electoral, aunque ahora son las elecciones internas. Cada vez que vienen unas elecciones, se dan 5 fenómenos ambientales. Empiezo por las estadísticas. Óyeme, las estadísticas, por ejemplo, de los indicadores ambientales mejoran todos como estrategia propagandística. Pero lo segundo es que casi siempre vienen prohibiciones que la ciudadanía aplaude. Por ejemplo, de repente te prohíben la extracción de agregado y todo el mundo se alegra. Sí, pero cuando te prohíben la extracción de agregado, se la prohíben a los que están ilegales y a los que están legales, y lo hacen de manera formal. ¿Qué eso permite? Que un grupo grande de piratas van sobre estos recursos, lo capitalizan, y como están permitidos, porque el ojo de la autoridad se cierra, entonces ellos se capitalizan, y es un recurso para capitalizar a miles de candidatos pequeños, a regiduría, a directorio, a directorio de municipales, a sindicatura y al Congreso. Es una forma en la cual hay una distribución que queda fuera de todos los círculos. Tú ves que esta gente acumulan, encuentras que dentro de la prohibición, sin embargo, continúan los flujos. Tú paraste la economía formal y ese es un fenómeno terrible. El tercer elemento... Perdóname, ya que mencionaste esa parte de los agregados, los materiales que se extraen. Yo estuve antes de ayer, vine a las 10 de la noche por Montecristi, fui con un amigo. Y entonces estaba, yo no recuerdo cómo se llama el río, que está a la orilla del pueblo ahí, incluso antes, cuando los decans vivían allá chiquitos, el río se metía en medio pueblo. Ah, sí. Entonces, bueno, yo caminé por ahí por la orilla de ese río, fuimos a ver un ganado, una cosa por ahí. Oye, ¿y cómo están esas empresas de agregado cercenando el río? Y eso es toda parte. Montecristi tiene 23 empresas de agregado. Por donde quiera yo vi. Y todas están en lugares donde la ley lo prohíbe. Porque la ley sigue prohibiendo estar sobre el lecho del río. Pero, oiga, están metidas las empresas metidas en el río. Está hablando de un río que cuando llueve baja, se crece y después lo que tiene es un hilito triste de agua en una de las regiones más sufridas del país. Un río que estaba lleno de pomares a la orilla y no hay ni uno. Lo que pasa es que todos esos grandes humedales de Montecristi han hecho una crisis significativa, porque tanto la región del Alto Mao como del Manolo Tavares, la ganadería expansiva ha ido eliminando terreno. Luego sobre los bosques de Sabana Clara ha habido una enorme destrucción y son esas zonas altas en Sabana Clara las que terminan garantizando. Es la otra agua que viene, la que viene desde el Yaque, pero la que viene desde el Yaque viene por otro curso. Los ríos que son perpendiculares al Yaque y que bajan desde la cordillera central están todos disminuidos y atacados. Pero ese problema, el gran problema radica, y esperen lo que en estos días va a venir una medida, eso es religioso. Revise los periódicos cada 4 años, cada vez que viene, y cuando las elecciones eran intermitentes, tú veías que te coincidían tanto con las presidenciales como con las congresuales y municipales, pero fundamentalmente con las congresuales y municipales, porque es la forma en que los sistemas de partido, ojo, y pasa en todos los sitios, eso se hace en colaboración primero con la policía, luego con el CEMPA. La policía ambiental es una policía protectora en este momento de delincuentes junto con el ministerio, pero protectora de lo que ocurre allí, a tal grado que cuando se intenta actuar o la comunidad denuncia o la fiscalía intenta dar un paso, lo que hace el ministro es llamar a la fiscalía para pelear, es pedirle, es decirle cómo es posible. ¿El ministro de Medio Ambiente? El de Medio Ambiente. O sea, es una persona cuya conducta pública es cuestionable. El movimiento ambiental tiene meses pidiendo su destitución. Y yo sigo reiterando esa solicitud que hicimos de destitución y que ha caído en oídos sordos. Ahora está peor porque en vehículos de medio ambiente fue gente a una manifestación de uno de los precandidatos
no quiero empezar a mencionar nombres porque no quiero meterme en esa parte, pero uno de los precandidatos llevó a un acto y yo tengo la foto porque me enviaron la foto, o sea, y quien me envió la foto ni me lo contó ni inventó, o sea, la gente con su cachucha y su asunto para su acto de uno de los candidatos, cosa que nunca había ocurrido. Óigame, en medio ambiente ha habido todo tipo de violaciones, todo tipo de componendas, pero haber utilizado vehículos de medio ambiente, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, y yo soy un seguidor de lo que ocurre en el sector, no lo habíamos visto de esa magnitud. Es que hay muchas cosas que se están haciendo torcidas, todo lo contrario de lo que debía hacerse, comenzando por la designación de un vendedor, un promotor de herbicidas, ¿cómo se llama esto? De todos los agroquímicos. Agroquímicos. Es lo que está en medio ambiente. O sea, él tiene que promover desde allí la destrucción ambiental. No, porque tú pudiste haber nombrado a cualquier persona y si esa persona tiene una ética, por ejemplo, yo tengo mi empresa, tú me nombraste, pues yo, como si acepté el cargo público, receso allí y en lo absoluto, probablemente la más perjudicada sea mi empresa, porque no solamente tiene mi desatención, yo debería tratar de que nada que entre en el marco de mis decisiones beneficie a mi empresa, por ética, pero lo que ocurre es lo contrario, llegan a la función y las empresas prosperan, crecen, captan mercado, terminan desplazando a otros, de lo que ha estado pasando no solamente con eso, ha estado pasando con cultivos tan importantes como el ajo, u otros como la papa y la cebolla, que gente que desde funciones... O como los abonos. O como los abonos. Habían dos empresas tradicionales. Hay una que ahora creció demasiado. Bueno, sí. Vámonos para abonar el tiempo, vámonos a la pausa, a la última, y volvemos con Luis Carvajal, porque nos faltan muchas otras cosas a propósito de este tema de la sequía y de la escasez de agua, ya no solo para el cultivo, ya no solo para las crianzas de animales, ya no solo para muchas otras cosas, sino hasta para el uso doméstico. Entonces, el asunto está, yo no sé si para declararlo en emergencia, pero por lo menos para buscarle alternativas, si es que las tiene, o políticas de Estado. Luis, no se puede sacar el agua del mar, eso es muy costoso. Desalinizar. Pero debe ser la última opción que nosotros veamos. El mar hay que guardarlo ahí hasta... No, que debe ser la última opción. El llamado del arquitecto Montaz alrededor de la crisis de agua, que es un llamado que se hace desde el gobierno y desde el Estado, está siendo desoído. Si ustedes analizan bien las palabras en los últimos días en los medios, él está diciendo, tenemos una situación de emergencia, hagamos un cambio en la política, dediquemos recursos a esto, pero a la vez, señores, protejamos la zona productora de agua. Claro. Lo está diciendo quien administra el agua en el país. Y una especie de clarinada que está dando, llamado de emergencia, de auxilio. Luis, vámonos a la pausa y volvemos. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el
sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Yo he echado los dientes aquí. Tengo 15 años vendiendo queso y dulce a los turistas que visitan la zona. Siempre soñaba con que algún día el turismo explotara para acá. Y de repente Lionel anunció que iban a hacer la autovía del Este. Tú ves, siempre hay que tener fe. Ahora está el mundo entero loco con el Este. Lionel hizo mi sueño realidad. Yo creo en él. La visión de un estadista. Leonel 2020, presidente. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con Luis Carvajal. Como siempre yo planteo, uno de los ciudadanos preocupados por los temas medioambientales, que es yo diría que un elemento de mayor preocupación para los sectores sensatos. Habrá muchos irresponsables que le da lo mismo, por eso están depredando y acabando con lo que nos queda. Pero hay sectores que se preocupan por lo que otros no se ocupan, que son los gobiernos, estableciendo los controles y las políticas públicas que por lo menos frenen la degradación y contribuyan de alguna medida a rescatar, porque el bosque inclusive, dejándolo tranquilo, saben, los que saben lo han planteado muchas veces y hemos aprendido, los que no saben mucho de eso, hemos aprendido que el bosque solo con que lo dejen tranquilo, con que la acción depredadora del hombre no se meta a gurgutearlo, se autorregenera. ¿Por qué no dejamos los bosques tranquilos, los montes tranquilos? Y ya que no nos ocupamos más que de pegarle fuego o de sacarle la arena, los agregados para convertirlos en dinero, no sabiendo que estamos convirtiendo. Eso que se le está sacando al lecho de los ríos es la sangre, lo que se le está sacando por ahí. Cuando yo veo esas grandes maquinarias instaladas a orillas del río, como yo vi ahora en Montecristi, eso da pena, porque no es de que a la orilla del río, por aquí cerca de la ciudad, los pueblos pasa lo mismo. Sí. Es acabando con la naturaleza que está. Y hasta dónde, Luis, esa acción irresponsable de los ciudadanos y la permisividad o la no acción de los órganos públicos ha contribuido para que el agua se escasee cada día más, la naturaleza se ponga rebelde y nos dé esa sacudida que muchas veces nos da. ¿Tiene respuesta eso? Somos cada día más gente, la población va en aumento, de una explosión demográfica, y sin embargo los ríos son menos, los arroyos son menos, el agua es menos. Entonces, ¿qué va a pasar? El plástico es más. Y el plástico. Mira, te voy a responder con una frase de Monseñor Antonio Camilo, que en uno de esos tantos encuentros, cuando peleábamos por Lomo Miranda, repitió algo, dijo, miren, pidan perdón a Dios porque Dios perdona, pero la naturaleza no perdona.
¿Qué ocurre? Que la degradación de la naturaleza se devuelve muy rápido y hay casos que son emblemáticos, de corto plazo y muy visibles. Desde hace unos años nosotros veníamos advirtiendo la situación de Samaná y hablando de cómo la eliminación de la cobertura boscosa en la Loma Pan de Azúcar, en Arroyo Chiquito y en otros sitios, también en Loma Atravesada, pero fundamentalmente estas dos, que son los nacientes de Arroyo Chiquito y Arroyo Limón, que son los que conducen al Salto del Limón, alrededor de lo cual se organizó la economía de una población. ¿El Salto del Limón tiene posibilidad de...? Cogió una agüita. No, él va a coger agua cuando llueve y cuando suba, pero sus posibilidades, el Salto del Limón es recuperable. De hecho, hay un esfuerzo comunitario por recuperarlo. Las mismas comunidades que al principio no creían que era verdad que se podía perder. Sí. Cuando la Academia de Ciencia y la OAT advirtieron en un documento público hace unos años que eso podía ocurrir si no se frenaba, hubo gente que nos acusó de eso mismo. Terrorista ambiental, alarmista, o como dice Simón Guerrero en un artículo muy bueno de estos días, Casandras. Ustedes están prediciendo desastres y esa predicción de desastre de ustedes termina simplemente convirtiéndole en unos loros infinitos. Señores, vino este proceso de sequía y a pesar de ser en Samaná, donde hay un nivel de condensación, donde llueve permanentemente, el Salto se secó, pero se le secó en la cara. Sí. Hubo que cancelar centenares y centenares de compromisos turísticos ya hechos. Sí, porque aquello es emblemático. La comunidad entró en crisis y para mí fue muy aleccionador cuando vinieron a buscarnos, a la misma gente que le habíamos advertido y a quien ellos habían desdeñado para buscar una solución conjunta. Y qué bueno que tanto la academia como la UA están acompañando un proceso social comunitario que en pequeño demuestra lo que está ocurriendo en grande con la cordillera central, con la septentrional en muchos sitios. Óigame, ahora mismo tenemos en la zona de Baitoa que un permiso minero de Cemento Cibao va al naciente de un río, se empieza el proceso de extracción de material, se elimina y se alimenta totalmente el naciente y luego se sorprende porque esa agua corría y agua más abajo, esa agua alimentaba un pequeño acueducto comunitario que le daba agua alrededor de 35, 40 familias. Pequeño, fíjense, estamos hablando de una desgracia en pequeño, sí, pero esa desgracia trasládenla a los 11 millones de habitantes que tiene la República Dominicana. Es una tendencia que se puede verificar. Claro, es un problema de la escala, aquí lo vimos en un sitio pequeño, pero eso multiplicado muchas veces a lo largo del territorio representa una enorme desgracia. ¿Qué pasa? Que hay lugares que nosotros podemos y estamos obligados a revertir. Incluso allí donde se cree que no se puede hacer nada, estamos obligados a hacer algo, porque nosotros tampoco podemos rendirnos frente a la naturaleza. Pero la lucha será más difícil, más costosa, mientras más tiempo pase. Y mientras menos sean visibles a la política del Estado. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un discurso, tenemos incluso una inversión y una serie de gastos en reforestación, pero no hay una estrategia de reforestación que articule a la población, que implique mecanismos reales de seguimiento. Como la reforestación implica recursos y puede ser un negocio, toda la parte de negocio del asunto se maneja independientemente de esos resultados. Y hemos estado haciendo más daño en algunos sitios, sembrando mal, que tumbando. En lugares donde no hay que invertir un centavo, y todo el que es de la loma lo sabe, que hay loma que si tú la dejas tranquila, claro, va a recuperarse mejor. Tú inviertes en contra de esa tendencia. Que sembrar plantas que no son endémicas. No, y nosotros tenemos una historia que es hermosa y la puedo contar porque es real y conozco a su protagonista. En el gobierno, ya hace unos años, no estaba antes de Danilo, invirtió un recurso en reforestar el contexto de Loma Quitepuela. Que había que dejarlo tranquilo. ¿Y qué fueron? A la gente que tenía tierra le pedían permiso para sembrárselo de Acacia Mangium.
una especie invasora que no tiene que ver nada. Y hubo alguna gente que no entraron, incluso no entraron casi como sanción. Pues, ¿qué hicieron? Coño, este tipo no está, vamos a sembrarle a este que es político, o que está conmigo, o que tiene mi apoyo. Que a la gente que no le sembraron tienen mejor bosque, un bosque estructurado, asociado, que a lo que le hicieron la siembra. Aquellos sembraron con la idea de poder cortar su vara y meterle el negocio, pero ocurre que el entorno de Quito Spoiler es el peor lugar para meter Cassia Magnum, porque hay una vegetación propia con una dinámica propia. Y la gente que no pudo abordarlo, que no quiso, si le quitó presión, el bosque se regeneró. Y cuando usted va a modelo, porque cuando se seleccionó un modelo de recuperación, el modelo que se seleccionó no fue el intervenido donde se gastó cuarto, fue el que no se intervino. Y eso da una señal de que la política de reforestación puede ser mucho más efectiva y mucho más barata. Si es más participativa, si se articula que el poblador de montañas y de laderas, por ejemplo, pueda hacer productivos su predio con esquemas de producción sostenible y que no tenga necesidad de presionar sobre el bosque. Porque mire, tumbar una planta y un palo para sacarlo, además de que requiere apoyo político y económico y militar, porque ningún civil baja un palo de una, no tiene cómo, a menos que no tenga esos apoyos, pero el que lo saca tiene que ser muy pobre para hacerlo, porque es el que menos gana y vive en una situación de pobreza extrema, y ustedes no conocen un solo productor de carbón o un solo talador, no estoy hablando del empresario forestal, un solo talador que haya superado la pobreza. Si conocen uno, que me digan, mira, este señor que tiene tal nivel ahora, él antes lo que hacía él era tumbaba a palo, pasé. No, los que se enriquecen del negocio son otros. Aquí hay un círculo de pobreza que continúa siendo ese círculo de pobreza. Por eso nosotros estamos haciendo alguna propuesta y me gustaría que me permita desarrollar una idea que estamos empujando. En el país se ha hablado de pacto eléctrico, se ha hablado del pacto de la educación, sí, se ha hablado del pacto de la educación, o sea, nosotros queremos proponer... Esos pactos están suspendidos todos, ¿no? Sí, está bien, pero nosotros queremos proponer, aunque sea como elemento de discusión... Pacto ambientalista. Un pacto por el agua, y un pacto por el ambiente. El pacto por el agua tiene que implicar definir políticas claras de cómo manejar la cuenca. Sin politizar el tema, sino viéndolo... No, es un pacto en el que todos los sectores, incluso desde sus visiones y hasta desde su diversidad de visiones políticas, puedan sentarse donde el eje de la discusión sea el agua en todos sus aspectos. Y de la manera más descarnada. Los intereses, las juntas de regantes. Todo, absolutamente todo. Ese pacto por el agua tiene más trascendencia que todos los demás pactos de los que se han hablado. Porque está tocando además un elemento vital sobre el que hay urgencia de actuar. Y ese pacto por el agua puede ser parte de un pacto por el medio ambiente. Lo que pasa es que el pacto por el agua es tan urgente, tan inmediato, que nosotros lo queremos colocar, no quiere decir que el otro no sea importante o más importante, pero eso es urgente. Incluso es tan urgente que hay que frenar otro tipo de debate para debatir la situación del agua. No para que 2 o 3 sabios o un experto que traigan, vengan y nos digan que esta tiene que ser nuestra política de agua, es racionalizarla. Porque hay, por ejemplo, los regantes pierden más de el 75% del agua que utilizan en riego, y entonces el riego, estamos perdiendo el agua que no tenemos, se pierde en la ciudad de Santo Domingo. Botando el agua. En Santo Domingo hay muchísima agua que se pierde. La gente no la sabe manejar. Entonces tú vas desde el pequeñito detalle que toca al individuo y a la familia. Que ahí es un problema educacional. Claro. Tú no tienes que bañarte con la ducha abierta. Sí, hasta la política de desarrollo. Si yo fuera el gobierno, hubiera invertido dinero en que a los diversos regantes pudieran disponer de sistemas para riego por goteo, y le financio, le compro los sistemas bajos y se los financio sin intereses. Porque es más eficiente. Y ese es claro, para evitar la pérdida de agua. Claro. Pero hasta en eso, y yo conozco un poquito de esa parte del sistema de riego. Había un programa interesante de agricultura a través de un financiamiento otorgado a través del Banco de Reserva. Entonces le colocaban esos financiamientos a través de los que vendían los equipos. Así. Y entonces resulta que yo en un momento solicité eso y me instalaron unos cuantos tubos de eso allá arriba en la loma,
Y oye, cuando yo me di cuenta, te cobran que por asesoría, qué sé yo cuánto, el precio de los tubos, poniéndote unos filtros, una cosa que eso no. O sea, el dinero se lo llevan el dueño, el distribuidor de los equipos, y cuando tú vienes a ver, están esquilmando al Estado. Sí. Y no están beneficiando a los productores y se desnaturalizan los programas sociales. Todos los problemas son una oportunidad para la marrullería, pero ahí hay un vacío. Nosotros deberíamos tener aquí a los institutos técnicos y a las universidades, y hablo de la mía de manera crítica, y a la universidad, acompañando a la gente en diseñar la forma más racional de aprovechar ese sistema de riego. Claro. Y tú deberías, si por ejemplo yo... Escúchame, ahí te da una idea de la crisis del país. Las escuelas de agronomía todas están en crisis. Sí. Es un elemento que nosotros discutimos mucho en la universidad e intentamos hacer algo, pero el esfuerzo está por debajo. Fíjate lo siguiente, hablemos del Ministerio de Educación y de Ocoa, me voy a tu región. Una región muy lateralizada, con mucha pendiente, con mucha agua y problemas serios de agua, con un proceso de deterioro. En las escuelas, los niños deberían tener una asignatura que se llama economía hídrica, que los enseñe desde cómo aprovechar el agua hasta cómo ellos poder regar la plantita en la casa o en el patio, o el efecto de una gota. Y eso es un aprendizaje que se suma, que no tiene por qué entrar en contradicción con su grande programa. Lo he regionalizado si voy allá. Pero ellos tienen que entender, por ejemplo, cuál es la dinámica de cultivo. Si un niño de Ocoa logra entender cómo opera el bosque, él va a saber que hay tipos de plantaciones que van a terminar haciéndole daño a la economía en sentido general, aunque puedan aparentar rentables. Porque le voy a hacer a mi amigo, que sé que también tiene algunas plantas, porque él me lo dijo, cuando venga pase el próximo ciclón, si logra entrar por ahí, imagínate un ciclón no que se estacione 40 horas como hizo Dorian con viento fuerte, ponlo apenas de 2, categoría 2, pero que penetre el sistema de montaña. Vamos a hablar después cuántos aguacates quedarán en pie y cuántos de aquellos que tuvieron construidos como guardia, con ordenamiento en fila india a favor de la pendiente, ¿cuántos quedarán con suelos ahí? De hecho, todo el que tiene eso ya está viendo en periodo largo de sequía, está viendo que llovina y empieza a ver la cárcava, lo que le está pasando a Macapi, en una serie de lugares. Pero tú me recordaste cuando yo comencé con el proyectico en Ocoa, que justamente en la parte más alta, en una meseta que había, que está interesantísimo, y yo vengo y siembro mis aguacates ahí, todo en fila india, como tú planteas. Hoy resulta que cuando vino el ciclón, aquella vez, cogió, arrasó con todo eso porque estaba realmente expuesto. No te va a dejar se nada. Lo llevó todo. Entonces yo tuve que salir huyendo con los aguacates de ahí. Sí. Digo, se perdió la plantación, hubo que venir con... Tuviste que rehacer. Pero tú tenías que tener un manual que debió haber hecho la UAS, la UNFU, ELISA, Ucamaima, el que sé yo quién, que te dijera que en la parte alta tú tienes que tener cultivos permanentes y sin laboreo. Y en la parte baja que tú tienes que tener una serie de guías que te sirvieran, porque para eso que están las academias, para convertir la información en un elemento que maneje la población. Pero el Estado tenía que tener un supervisor, que cuando lo viera el tipo de agricultura te dijera, espérate, eso no es así. Eso no va ahí. No como efectivamente, después tuve yo que salí huyendo con mi aguacate para la parte baja. Y el tipo de líder dice, mira, tú consumes tanta agua, vamos, yo te propongo que tú utilices tal sistema, te va a costar tanto, págalo tanto, mira, tú tienes tal vaina, y va a buscar para ese esquema que tú vas a trabajar, tú vas a buscar una dinámica en la cual tus costos operen. Tú tienes una política ambiental que va desde lo educativo a la intervención, al diseño, a la supervisión. Eso no lo tenemos. Para eso necesitamos un pacto. Y cuando yo digo un pacto, yo no creo mucho porque los pactos son parte de la derrota de la institucionalidad. Hacer un pacto por la educación quiere decir que hay algo en la institucionalidad que no funcionó. Digo, un pacto fiscal. ¿Qué pacto fiscal? O sea, aquí las empresas deben estar obligadas a cumplir con su fiscalidad. El Estado tiene que tener una política fiscal acorde y ajustada a sus necesidades. Pero el pacto es poner un grupo de fuerzas de acuerdo en la que siempre pierden las menos representadas, que son las más pobres. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Se nos quedan muchísimas cosas, porque el tema de la sequía lo dejamos crudo. No, hablamos de la sequía, pero de otra perspectiva. Exacto, no de las posibles soluciones o alternativas. Pero bien, eso nos convida
o nos obliga a que pronto nos juntemos de nuevo para seguir hablando de estos temas. Gracias a Luis Carvajal, que ha estado con nosotros esta tarde. Vamos a repetir esta conversación a las 11:30 de la noche, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos. Bueno.